Buenas tardes a todos, bienvenidos al IES San Clemente. Vamos a hacer el acto de presentación de las enseñanzas a distancia y lo primero que vamos a presentar es los que componen la mesa que se dirige a vosotros. Tenemos los tutores que van a tutorizar cada uno de los ciclos de distancia, que son, empezando por mi derecha, Carlos Martínez, que es el tutor del ciclo de DAN, Desarrollo Multiplataforma. Tenemos a continuación a Olga Cuervo, que es la tutora de Administración de Sistemas de ASIR. Tenemos después a mi izquierda, empezando por la izquierda, a Víctor Martínez, que es el tutor del ciclo medio de Sistemas Microinformáticos. Y aquí a mi izquierda tenemos a José Calo, que es el tutor de DAO, Desarrollo Web. A mi derecha está el jefe del departamento y coordinador de las enseñanzas a distancia, Emiliano Gómez, y yo soy Rafael Paradela, el jefe de estudios de las enseñanzas de ciclos formativos. Bueno, daros, como digo, la bienvenida a los que venís por primera vez, a los que ya estáis aquí desde hace un año o dos, o los que sean, pues bueno, daros también la bienvenida, por supuesto, pero ya sois de la casa. El resto pasaréis a formar parte de esta familia a partir de hoy. Espero que en 2 años cojáis el vuelo porque habéis aprobado todo, y si no es en 2, pues en 3 o los que os haga falta. Las enseñanzas a distancia son unas enseñanzas que os van a requerir tiempo. No penséis que porque sea a distancia va a ser más sencillo que hacerlas aquí de forma presencial. Yo casi pienso que es al contrario, es bastante más complicado porque necesitáis mucho tiempo. Tener en cuenta que hay módulos que en ordinario a lo mejor tienen 9 horas a la semana de presencia en el centro, de clase directa, y esas mismas 9 horas las tenéis vosotros también en distancia, pero como tutorías, digamos, presenciales, donde tendréis al profesor a vuestra disposición físicamente, pues solamente vais a tener 3, las otras serán tutorías que llamamos telemáticas, que haréis online. Y bueno, lógicamente no es lo mismo tener un profesor delante que le estáis preguntando en cualquier momento las dudas que tengáis, a tenerlo, digamos, online, que también os va a atender, que eso no va a haber ningún problema, pero es diferente. Entonces tenéis que necesitar tiempo para prepararlas. Con respecto a eso, os comento ya una cosa. Probablemente os habéis matriculado en unos cuantos módulos. Puede ser que los que empecéis os hayáis matriculado de todos los módulos que componen el primer curso en el régimen ordinario. Vosotros podéis matricularos de módulos de primero y de segundo, no hay ningún problema. Pero bueno, si os habéis matriculado, por ejemplo, de todos los de primero, a lo mejor llega un momento en que os veis agobiados, precisamente porque no encontráis tiempo para dedicarle a su preparación. Lógicamente tenéis otras peculiaridades que no tienen los ordinarios. Si venís a distancia es porque o bien estáis trabajando, tenéis obligaciones de otro tipo. Entonces, atender esas obligaciones y además atender esto puede dar al traste con vuestros proyectos. Viene a cuento simplemente para que reflexionéis un poco sobre la matrícula que habéis hecho, y en este momento es difícil que lo contempléis, que penséis que os habéis matriculado de muchas materias. Ahora mismo comprendo que es difícil saberlo, pero si veis que a lo mejor se os hace mucho en esta primera semana que vais a tener ahora para ver los materiales en la plataforma, etcétera, etcétera, si empezáis a pensar, me he matriculado de 5 o de 6 y con 3 me llegaba, bueno, pues os vamos a dar la oportunidad de que deshagáis un poco esa matrícula y que renunciéis a algún módulo si estáis convencidos de hacerlo. O sea, nadie os obliga, eso es cosa vuestra, pero vamos a daros este mes para que lo hagáis, digamos, de forma voluntaria. En cualquier momento del curso podéis renunciar, no hay ningún problema. Lo que pasa es que la renuncia después exige cumplir unos requisitos, y si no tenéis esos requisitos no podéis renunciar. Requisitos, por ejemplo, pues tener una enfermedad, que espero que no sea el caso, entrar a trabajar y no poder atender el ciclo, en fin, cosas de ese tipo, pero ya hay que documentar esa renuncia, ya hay que tener una justificación. Ahora lo podéis hacer durante este mes sin más. Simplemente pasaríais por secretaría, le comentaríais que queréis dar de baja algún módulo y ya se os da de baja sin otra historia.
le estaríais dando también la oportunidad a gente que a lo mejor quedó fuera de que pueda entrar en esos módulos y cursar las enseñanzas, por lo menos ir entrando. Entonces acordaros, si durante esta semana que vais a estar probando la plataforma y vais a ir viendo los materiales y tal, bueno, si veis que son mucho, que eso os da pie a pensar que no vais a poder llevarlo, aprovechar estos días que se os dan para poder variar esa matrícula. Después ya os digo, no hay ningún problema, hasta 2 meses antes de la evaluación final, después ya no podríais, pero si renunciáis, la ventaja que tiene es que no os corre convocatoria tampoco. Es decir, si vosotros os matriculáis ahora de lo que ya hayáis hecho y durante el curso dejáis algún módulo, os despistáis de él, lo dejáis porque no podéis hacer nada con él, veis que no tenéis tiempo, pero no hacéis nada, no renunciáis a él, automáticamente vais a perder una convocatoria. Y para cada módulo tenéis 4. Puede haber una extraordinaria después, si se dan unas circunstancias, pero a lo mejor ya tendréis que ir a hacerla a otro centro, no aquí. En fin, aquí tenéis 4 convocatorias para cada módulo. Entonces, desperdiciar una así sin más, pues no me parece tampoco muy corriente, muy eficaz, vamos. Entonces, recordar este mes si queréis dar alguna baja, y si no, cualquier día, pero después ya tenéis que cumplir, como digo, unas condiciones. Si las cumplís no hay ningún problema, pero siempre 2 meses, hasta 2 meses antes de la evaluación final, es decir, hasta abril. Después de abril ya no podríais renunciar a nada, ¿eh? Tendríais que perder convocatoria si no os presentáis, etcétera, etcétera. Bien, aparte de eso, también quería comentaros que podéis convalidar materias, es decir, si habéis cursado otros estudios de informática o otros ciclos formativos donde se dieran algunas materias de informática, podéis pensar que se os podría convalidar. Bueno, pues eso tenéis que solicitarlo. Para solicitar las convalidaciones también hay un plazo, sería hasta el 15 de octubre. Y hay 2 tipos de convalidaciones. Hay unas que se hacen de forma directa ya aquí en el centro. Para eso lo que se hace es seguir unas tablas que la Consellería tiene publicadas, donde aparecen, bueno, los módulos que se pueden convalidar dependiendo de si habéis hecho tal o cual otro módulo en otro ciclo formativo. Entonces, bueno, se aplicarían esas tablas y si lo que presentáis como validación está ahí, se valida y punto. Por ejemplo, un caso no es de informática, pero bueno, tenéis un módulo que es formación y orientación laboral. Ese módulo existe en todos los ciclos formativos. Entonces, si habéis hecho otro ciclo formativo y lo tenéis acabado, habéis hecho FOR. Entonces, automáticamente tenéis eso convalidado, no tenéis por qué repetirlo. Incluso aunque lo hayáis cursado en ciclos formativos que estuvieran regidos por una ley anterior, no por la que está vigente actualmente. En ese caso, el haberlo cursado también da pie a que se pueda validar, aunque os exigirían un poquito más. El poquito más que os exigirían es tener un curso básico de prevención de riesgos laborales en esa materia concreta en FOL, porque ahora mismo, bajo la ley que estamos, FOL tiene lo que tenía, más prevención de riesgos laborales. Entonces, si lo habéis hecho antes, no habéis hecho esa parte, pero como un curso básico se os convalidaría también. Y las materias de informática exactamente lo mismo, no todas, pero bueno, hay algunas que sí tienen convalidación. Si habéis hecho otras cosas de informática que no sean en ciclos formativos, por ejemplo, yo que sé, puede haber aquí titulados superiores que hayan hecho informática o cualquier otra cosa, que por supuesto tendrán conocimiento de sobra como para poder convalidarlo, pero ya le digo que automáticamente no se le va a convalidar nada. Esas convalidaciones tenéis que pedirlas al Ministerio. A través de la Secretaría del Centro se puede hacer, también hasta el 15 de octubre, es el límite que tenéis, podéis presentarlas y el Ministerio resolverá. Ahí ya no es cosa nuestra, el Ministerio decidirá al final si os convalida o no lo que solicitáis. Tiene un pequeño inconveniente, que esas solicitudes se suelen confirmar ya dentro de un tiempo, ya entrado el curso, y normalmente suele hacerse en abril o mayo, y el inconveniente es que si no os lo dicen hasta esa fecha y no lleváis la asignatura porque pensáis que os la van a convalidar, si después no os la convalidan, en fin, podéis tener un problema para sacar esa asignatura, lógicamente, como un mes o 2, pues va a ser difícil. Entonces, bueno, ahí ya vosotros lo evaluáis, pero tener en cuenta que tenéis la posibilidad de convalidar materias y tenéis hasta el 15 de octubre exclusivamente.
Bueno, os voy a presentar ahora un poquito los calendarios del curso. Os voy a presentar primero un calendario, digamos, general de todo lo que es el curso, desde ahora hasta junio, con las fechas más importantes que tenéis que tener en cuenta. Y después también os voy a presentar el formato del calendario de las tutorías que vais a tener, de las clases, digamos, que vais a tener. Bueno, clases no le llaméis clases, que son tutorías. Vosotros no tenéis clases en el sentido presencial. A ver si aparece ahí ya. Esperad un segundito que hay que cargar el tema. Con respecto a esto que os comenté de renunciar a la globalidad, alguna cuestión, así ya vamos adelantando tiempo, una pregunta, una cosilla para quedar clara. Bueno, ahí tenéis el calendario. Tenéis en ese calendario a la izquierda todos los meses del curso, desde el mes de septiembre hasta el mes de junio. Y después a la derecha tenéis un cuadrito donde se van explicando un poquito pues, las principales fechas que tenéis ahí marcadas. Bueno, veis que en el mes de septiembre lo que está marcado es el 17 y el 18 porque son las fechas en que se presentan los diferentes ciclos. En concreto, este calendario, como pone allí arriba, es el calendario de los ciclos modulares. Los modulares los hay presenciales y los hay a distancia, que sois vosotros. Entonces, el día 17, que fue ayer, se presentaron los modulares presenciales. Hoy han empezado ya las clases. Y modulares distancia nos estamos presentando en este momento y por eso lo tenéis ahí marcado. A continuación, en el mes de octubre tenéis dos fechas que, bueno, os pueden interesar o no, depende. La primera, la que está en verde, el día 1, es la fecha de inicio de la FCT. La FCT es la formación en centros de trabajo. Es un módulo que tenéis que hacer al final, una vez que tengáis superados todos los módulos que se hacen aquí en el centro, todos los módulos, digamos, teóricos, vais a la empresa a realizar unas prácticas. Para hacer las prácticas hay 3 convocatorias al año, una que empieza ahora en octubre, otra en enero y otra en abril. 2, digamos, son ordinarias, la de octubre y la de abril. La de octubre es la que os interesa a vosotros porque cuando acabéis, normalmente acabaréis en un mes de junio y en octubre haréis el FCT de octubre a diciembre. Y la otra que sería ordinaria sería la de abril, que es la que normalmente utiliza los del régimen ordinario. Acaban en marzo, lo que son las clases normales, el curso lo acabarían en marzo. Y a continuación, si acabaron todo, pues van a la FCT de abril a junio. Y pues hay otra tercera en enero, que es para alguien que bueno, haya renunciado en su momento a hacerla o no haya podido hacerla por cualquier circunstancia, y entonces viene en enero. Puede venir en enero, puede venir en octubre, puede venir en abril. O sea, no tenéis por qué hacerla realmente cuando os corresponde. Si no podéis, la podéis aplazar y hacerla cualquier curso en cualquiera de esas 3 convocatorias. Pero bueno, la de octubre es la, digamos, la ordinaria para los módulos, para las enseñanzas de modular, tanto presencial como a distancia. Entonces, ahora va a empezar ese día con la FCT de octubre, que finalizará en marzo. Por ahí en marzo habrá una fecha también que indica la finalización. La otra fecha, que está en azul, es la evaluación inicial. Esa evaluación inicial no es una evaluación, digamos, al uso de poner notas, porque lógicamente en esa fecha no habéis hecho ningún examen, no habéis hecho nada, no se os va a calificar, pero es una evaluación que hacen los profesores que os van a tutorizar todo el año para, bueno, ver un poco si alguien tiene algún tipo de necesidad especial o ir viendo de dónde venís, qué estudios tenéis, en fin, comentar un poco cada uno pues, lo que ha presentado, lo que se ve, en fin, esas cosas. A partir de ahí, en el mes de noviembre, bueno, lo que veis en gris son días no lectivos.
Lo digo porque, bueno, veis que son sábados y domingos, pero por ejemplo, en octubre hay un viernes, el día 31, que está también, perdón, un jueves, que está en gris. Ese es el día, digamos, la fiesta de la enseñanza, que es un día no lectivo para cualquier tipo de enseñanza. Antes, cada tipo de enseñanza tenía su día, ahora están todas unificadas en esa fecha. El día 1 de noviembre también es festivo siempre, ya lo sabéis. Bueno, y nos vamos entonces ya al mes de diciembre, porque en noviembre no hay ninguna cosa especial. Será un mes de estudiar, estudiar y estudiar. Y en diciembre pues ya tenéis unas fechas que están ahí en unos cuadraditos en rojo, y a la derecha os pone que son los exámenes de la primera evaluación, del 10 al 18. Son 7 días que tenéis para hacer exámenes. Lógicamente no vais a tener examen los 7 días, cada uno tendrá tantos días de examen como módulos tengan matriculados. Ahí hay 7 días, porque todos los módulos tienen que tener su examen, pero el que se haya matriculado de 2 vendrá 2 días. A lo mejor le coincide que son los 2 el mismo día, también podría ser, pero bueno, en principio no son 7 días, digamos, para todos. Una vez finalizados esos exámenes, tendríamos la evaluación el día 19, y ese día, ya por la noche, se os colgarían las notas en la plataforma para que vierais los resultados de esa primera evaluación. Como veis ahí, el día 13 finaliza también ese primer periodo de FCT, que también se evaluaría el mismo día 20, o el mismo día 19, perdón, y ahí pues ya habría gente que titularizaría, si la aprobó la FCT, si se declaró apto en la FCT, y además también sacó el proyecto, pero bueno, de eso ya os informarán más adelante. Entonces estaría ya en disponibilidad de solicitar el título. Una vez pasado diciembre, ese periodo de evaluación, tenemos las fechas en gris normales de siempre. Llegamos a febrero, que también es todo un mes de estudio, excepto los días 24, 25 y 26, que son las fiestas de carnaval. Y a continuación ya nos vamos al mes de marzo, donde volvemos a tener cuadritos en rojo, es decir, exámenes. Son los exámenes de la segunda evaluación, del 11 al 19, concretamente al 18, porque el 19 es festivo, y la evaluación en este caso sería el día 20. En este cuadro veis que la FCT de enero a marzo acaba el día 20 y se evaluaría el día 24. No se evaluaría ese mismo día, sino que bueno, se evaluaría el día 24. En abril, el día 1, simplemente está marcado para comenzar la FCT de ese último periodo que hay en el año. A continuación vendrían los días de la Semana Santa y nos pasamos ya a mayo, donde también hay una serie de fiestas, como son el 1 de mayo, que cae un viernes, el 17 que cae un domingo, se ha cambiado por otra, gana por ahí ya reflejada, y el 21 y 22, que en Santiago pues son las fiestas de la Ascensión, y son los días que el centro coge como festivos locales. Y a partir de ahí ya empezaría, digamos, la última fase del curso, que son los exámenes de la tercera evaluación, que van desde el día 27 de mayo al 4 de junio. La evaluación sería el día 5. En ese momento, quien haya aprobado las 3 evaluaciones tiene el módulo superado, ya estaría ya aprobado, sin más. Y aquellos que tengan alguno pendiente o no se hayan podido presentar algún examen, tendrían después unos exámenes finales, que son los que aparecen ahí del 10 al 18. Entonces, cualquiera que haya suspendido alguna evaluación o no se haya podido presentar por cualquier circunstancia, en esas fechas recuperaría eso que tiene pendiente. Y digo eso porque los exámenes, tal y como los veis ahí, las fechas son inamovibles. Esas fechas, esas semanas ya las tenéis ahí puestas y no se van a cambiar. Estamos en este momento ya especificando dentro de esas semanas, día por día, qué examen va a haber y a qué hora. No se os va a dar hoy esa información porque, bueno, falta que el profesorado dé el visto bueno, pero si no es esta semana, a principio de la semana que viene, tendréis ya esa información también en la plataforma. Es decir, tendréis un calendario donde os venga la primera evaluación, pues el día tal, a tal hora, tal examen, a tal hora, tal examen, el día siguiente a tal hora, tal examen, a tal hora, tal examen, y eso es inamovible. Sea la causa que sea, no se va a cambiar ningún examen. Si alguno tiene que pedir permiso porque trabaja, etcétera, etcétera, pues ya tiene ahí toda la información para hacer la planificación que quiera,
pero sintiéndolo mucho, y aunque haya motivos más que justificados para hacerlo, no se va a cambiar ningún examen. Si alguien no puede venir, pues, en fin, lo siento mucho, pero tiene el examen final para recuperarlo. ¿De acuerdo? Pero no se puede decir yo hoy no puedo ir, me lo haces mañana, no. Los exámenes son inamovibles. No es lo mismo que presencial, que están aquí todos los días, y bueno, si no lo pueden hacer hoy, como mañana también tienen que estar aquí, pues bueno, se le hace si el profesor quiere, que tampoco tiene por qué ser así, pero bueno, en distancia no, los exámenes son inamovibles. Bien, ese es el calendario entonces del curso, digamos, genérico. Os daré al final una fotocopia para que la tengáis, ya por ella. Y os voy a presentar ahora también lo que sería el calendario de las tutorías. Os voy a presentar un modelo que es igual para todos los ciclos, pero os voy a presentar uno, no voy a presentar ahora todos. Os digo más o menos en qué consiste. Ese calendario de tutorías irá también fotocopiado al final. Os daré también la fotocopia y ya cada uno tendrá su ciclo correspondiente. Ahora os vamos a enseñar uno para que veáis el formato y lo interpretéis correctamente cuando lo tengáis delante. Bien, ahí tenéis un calendario, en este caso sería, como veis en la primera fila, del ciclo de Administración de Sistemas Informáticos, de ASIR, y a continuación os pone quién es el tutor de ese ciclo, en este caso la compañera Olga Cuervo, que os comenté antes. Y a continuación tenéis un cuadradito donde vienen especificados todos los módulos que serían de primero de ASIR. Repito, primero en el sentido de que en el régimen ordinario son los que forman el primer curso. Vosotros podéis matricularos de primero y de segundo, pero bueno, los tenemos diferenciados. La fotocopia la vais a llevar de primero y de segundo, y que cada uno vea después ahí los que tiene, a qué hora los tiene, etcétera, etcétera. Entonces veis que en primero hay 6 módulos. Tenéis ahí el nombre de ellos, tenéis la dedicación semanal, las horas semanales que tendrían o que tendrán normalmente, y al final, a la derecha, tenéis el profesor encargado de dar ese módulo, el nombre del profesor. Tenéis después, a continuación de ese cuadradito, donde es el aula que tenéis asignada para las tutorías presenciales. Las tutorías presenciales son para que, como dice la palabra, si queréis venir, podéis venir aquí de forma presencial. Esto lo tenéis que hacer en esa aula, en el aula 1, que es esa puerta que tenéis ahí a vuestra izquierda. Más abajo ya estaría el calendario según las horas que tiene el día y que damos enseñanza, desde las 9 menos cuarto de la mañana hasta las 11 de la noche. Tenéis ahí el horario de las tutorías presenciales, que son las que están en colorines, y después las tutorías telemáticas de cada profesor. Las tutorías presenciales ya están perfectamente definidas, van a ser ahí, no se va a cambiar ninguna. Las tutorías telemáticas probablemente también, ya con casi total seguridad, la mayoría quedarán donde las veis, pero no vamos a decirlo definitivamente hasta el lunes, porque siempre hay algún profesor que al final quiere cambiar alguna tutoría telemática de un sitio para otro, y bueno, si la cambian, pues lógicamente no me parece correcto daros hoy esto ya directamente en la plataforma, subirlo a la plataforma para después mañana deciros eso no vale, os vuelvo a subir otro. Entonces os damos este para que sepáis dónde están las presenciales. Esas sí son fijas, ya las tenéis ahí fijas, pero el calendario se os subirá a la plataforma como más tardar el lunes, como mucho, ya como muy tarde. Probablemente se os suba ya esta semana, pero bueno, como muy tarde el lunes, y ya tendréis también definitivas todas las tutorías telemáticas, que como veis pueden ser por la mañana o por la tarde, ahí ya no hay problema, porque son tutorías que tenéis que hacer a través del teléfono, a través de la plataforma, en fin, es comunicaros con el tutor de manera telemática, y por lo tanto el tutor a esas horas estará aquí en el centro y vosotros podéis llamar al centro, hablar con él, podéis, en fin, lo que sea, pero no de forma presencial. Entonces por eso las telemáticas, como veis, están mañana, tarde, a cualquier hora. Las presenciales no, vuestro horario, como modulares que sois, es un horario de tarde,
y todas las tutorías presenciales las tenéis por la tarde. Ese sería el formato, es igual en todos. Os van los módulos, el tutor, el aula y el calendario con las tutorías presenciales. Os lo daré ahora al final, una vez que finalice el jefe de departamento de deciros unas cosas, os daré esas fotocopias y esas sí las podéis considerar definitivas, las presenciales. Las telemáticas probablemente el 90% también y el 99% también, en algunos casos el 100%, pero bueno, por si acaso, el lunes se os subirá ya el calendario a la plataforma y ya lo tendréis ahí. Se os subirá se os subirá el que os enseñé antes y se os subirá también el de los exámenes, ya definidos día por día y hora por hora. ¿De acuerdo? Entonces eso espero que para principios de la semana que viene lo tengáis ya en la plataforma y cada uno pues que haga ya sus proyectos de todo el año. Si tiene que pedir permiso para exámenes, etcétera, etcétera, pues que tenga ahí toda ya la información que necesita. Bueno, por mi parte, en principio, nada más. Después, al final, si tenéis alguna duda, alguna pregunta, pues la resolvemos. Le paso el micro al jefe de departamento y ya nos comentará alguna cosilla. Bueno, bienvenidos. Yo soy Emiliano Gómez y además de ser el profesor de los cursos a distancia, soy el coordinador también de toda la enseñanza a distancia. Este tipo de enseñanza es un poco distinta en cuanto a la forma con respecto a la enseñanza tradicional. Tiene ventajas y tiene inconvenientes. Las ventajas es que ese mensaje que visteis antes que ponía apagar el móvil antes de entrar en el aula, aquí es justo al revés, podéis encenderlo. Móvil, tableta, portátil, desaparecen las puertas del aula como tal, desaparece el aula como tal, podéis seguir los cursos en cualquier sitio físico y en cualquier dispositivo y a cualquier hora. Si miras el historial de conexiones, hay gente que se conecta sábados, domingos, festivos, a las 2, 3, 4 de la mañana, cada uno elige su horario, ¿vale? Naturalmente, el tener trabajo es un hándicap, el tener cargas familiares es otro hándicap. Esa frase de en mi casa hasta las 12 no hay silencio, a partir de las 12 puedo trabajar, ¿entendéis? Si tiene hijos, si se sale del trabajo ya cansado. Entonces, corroboro un poco lo que decía el jefe de estudios al principio, de que en cuanto al número de asignaturas que habéis escogido, la pregunta es clara. Si tienes todo el tiempo, por ejemplo, imaginaos, no es lo mismo una persona que esté en paro y tenga toda la jornada laboral disponible que alguien que tenga pues trabajo y además cargas familiares. El horario le queda mucho más restringido. No obstante, eso depende de tus ganas, de tu ilusión, de tu capacidad de trabajo, de los conocimientos previos que tengas del tema, ¿entendéis? Con lo cual, no se puede dar una norma igual para todos porque todos sois diferentes y todos tenéis unas circunstancias diferentes. En este sentido, vamos a estudiar todos juntos a través de una plataforma y nosotros, los profesores también, y las profesoras, acompañándoos en ese estudio, guiándoos en ese estudio. Para ello vais a utilizar una plataforma que está albergada en servidores de la Xunta de Galicia, de la Consellería de Educación, que se llama, la dirección web sería edu.xunta.es/FP a distancia, todo junto. Entonces, accedéis a esa dirección web bajo cualquier navegador y automáticamente te pide usuario y password. ¿Qué usuario y qué password? Los que os han enviado a la cuenta de correo que disteis cuando os matriculasteis. En este sentido, ya estoy teniendo cantidad de llamadas de no doy accedido, no entro, no puedo entrar en la plataforma, no puedo ver nada. Entonces, puede suceder varias cosas. Que te hayas equivocado al dar la cuenta de correo, que hayas bailado algún dígito o una letra, que haya entrado el correo que te han enviado a spam, a la carpeta spam, y que no lo has mirado. Es decir, hay múltiples motivos. ¿Qué se recomienda en ese caso? Que accedáis a edu.xunta.es/FP a distancia y al final de la página tenéis una dirección de correo y un teléfono de asistencia de la UAC, de la Unidad de Atención a Centros. Entonces, ahí llamáis, os identificáis y os daría un motivo por el cual no podéis entrar, ¿vale? Bien, una vez entréis a la plataforma, os vais a encontrar con todos aquellos cursos
de los que estéis matriculados, en los que os hayan concedido la matrícula. Y ahí vais a encontrar lo que serían los módulos, es decir, las asignaturas que tienes, y un curso a mayores que se llama Tutoría T del ciclo del que te hayas matriculado. De ASIR, pues tutoría ASIR. De DAM, tutoría de DAM. ¿Vale? Ese curso de tutoría es importante porque está presidido por el tutor. Y la estructura de profesorado sería, todos somos profesores de módulos. Cada uno es responsable de su módulo. Pero cada ciclo tiene un tutor que resolvería las dudas que tengáis con respecto al ciclo, no con respecto a un módulo, ¿entendéis? Por ejemplo, los horarios, las reglas para hacer los exámenes, las normas y demás, todo eso estaría en el ciclo de tutoría, ¿vale? Correspondiente. Después, cada módulo, eso ya es un curso en sí mismo, es el profesor, el módulo y los contenidos de ese módulo, ¿vale? Todos los ciclos tienen un módulo, un foro que se llama foro de novas. Ahí es donde el profesorado, ya sea tutor o no tutor, os va a dar información importante para vosotros. Es un foro de suscripción obligatoria en donde cualquier cosa que publique el profesor automáticamente os salta, bien en el móvil o en la tableta o en el portátil o en cualquier dispositivo, ¿vale? La estructura de un curso normal consta de una primera parte en donde hay una información global en el foro de novas, se explica un poquito de qué va esa asignatura, cuántas unidades tiene, cuántas van a entrar en cada parcial, cuáles son los conocimientos mínimos de cada una de esas unidades, que es lo que tenéis que tener para poder aprobar, y otra serie de instrucciones que se juzguen pertinentes según cada profesor o profesora. Después tenéis un foro de presentación. En ese foro de presentación, cada uno de vosotros debéis de subir una foto a vuestro perfil, si no lo habéis hecho ya, y presentaros, contestando unas preguntas que se os indican, por ejemplo, que son interesantes, son unos indicadores interesantes para nosotros. ¿Dónde vives? ¿En qué ciudad vives? Veréis que es variopinto, es repartido por toda Galicia. ¿Qué otro tipo de estudios tienes? No es lo mismo que seas ingeniero en telecomunicaciones o licenciado en informática, que digas, yo tengo licenciatura en historia, que no tiene nada que ver, en teoría, con el tema técnico informático, ¿vale? Que si trabajas o no, también nos interesa saberlo. Y cuál fue la motivación que has tenido para matricularte aquí, ¿vale? Para poder haceros un seguimiento después personalizado. Cada grupo tiene unos 50... es un grupo de alumnado sobre 50, prácticamente. Después entramos en lo que es... Y ahí, en esa parte superior, es donde luego habrá un foro para las evaluaciones, para cada una de las evaluaciones, y donde se os enviarán las notas. Las notas del examen presencial de cada evaluación se os envían personalmente a cada uno de vosotros. Solamente las puede ver la persona interesada. Como comentó el jefe de estudios, hay 3 evaluaciones. Todos aquellos que hayáis superado las 3 evaluaciones tenéis el módulo superado. Quien no se haya podido presentar a alguno o algunas de esas evaluaciones, o simplemente presentándose no haya superado una o más evaluaciones, va con las no presentadas o con las no superadas al examen final. ¿Entendéis? ¿Sí? Vale. Con lo cual, hay una cosa curiosa que tiene esta modalidad, y es que apenas tenéis obligaciones como estudiantes. Un alumno o alumna de presencial naturalmente tiene que venir a clase, se pasa falta y a las X faltas se toman medidas. Ese concepto no existe aquí. Tú puedes conectarte o no, cuando quieras, ¿vale? No tienes obligación de asistir a las tutorías presenciales, ni a las telemáticas, ni a los exámenes parciales, solamente al examen final. Naturalmente, si imaginaos, yo doy base de datos, un módulo, imaginaos una persona que no aparece en todo el curso y se presenta al examen final y saca un 9. Y dice, es que yo llevo 30 años trabajando en base de datos en un banco, soy el administrador y soy el que lleva base de datos allí. ¿Entendéis el caso? No significa que vayas a ver si te cae la lotería y te cayó la lotería. Es rarísimo eso, sería rarísimo. Pero sí, un profesional podría permitirse eso.
Bien, entonces, a partir de ahí, entramos en las unidades. Y las unidades, cada una tiene unos contenidos en formato papel para que imprimáis y otros contenidos en formato digital y con contenido multimedia, ¿vale? De ver audios, vídeos, fotos, etc. Y vosotros estudiáis esos contenidos. Naturalmente, esos contenidos puede ser que los entiendas o puede ser que no. Puede ser que estén más o menos desfasados y que haya otros contenidos suplementarios que ha aportado el profesor de turno. ¿Entendéis? Entonces, y ejercicios que os vaya poniendo. Entonces, ¿qué pasa si tú tienes dudas? Si tienes dudas, tienes un foro. Cada unidad tiene un foro. Foro de la unidad 1, foro de la unidad 2. Y ahí, ese foro es exclusivamente para vosotros. Es para vosotros. Entre vosotros lo sacáis todo. Podéis solucionar cualquier problema. Y además está el profesor o la profesora. Es decir, yo no entiendo lo que significa tal cosa. Y mira que lo he leído y mira que lo he buscado en Google, pero no lo entiendo. Pues algún compañero, sería ideal que contestara. Y otro, y otro, y otro. Y entre todos soportamos una inteligencia colectiva. Naturalmente, el profesor también entra. Y si es el compañero el que ya le responde y dice, pues efectivamente, ahora sí que me ha salido, pues el profesor cierra eso y dice, pues muy bien, es correcto eso. O está muy bien, pero hay otra forma mejor de hacerlo que sería esta otra. ¿Entendéis? Ese es el papel del profesor. Por lo tanto, la respuesta, el tiempo de respuesta en los foros, el profesor va a dejar un tiempo prudencial para que algún compañero o compañera conteste también. Sabéis que hay un dicho que dice que como más se aprende es explicando a otro, porque implica que tú lo entiendes para poder explicarlo. ¿Entendéis? O sea que esas aportaciones son siempre muy positivas. Conclusión: una unidad, un contenido y unas dudas. Dudas que puedes plantear en el foro. Dudas que puedes venir a una tutoría presencial y decirle al profesor, mira, aquí, aquí y aquí no entiendo. Ese es el concepto de tutoría presencial. Y el profesor te aclara, ¿lo entendiste? No, pues te lo explico de otra forma. Y ahora tampoco, te lo explico de otra. ¿Entendéis? Porque si siempre se lo explicas de la misma, el que no lo entiende es el profesor. Entonces habría que ir hasta que se entienda. Aquellas personas que son de un sitio lejano y que no puedan venir a tutorías presenciales, porque claro, quien vive aquí al lado es comodísimo, pero si yo estoy en Vigo, implica pues desde un gasto hasta un tiempo o un permiso en el trabajo. Entonces, tampoco, y si no podéis venir en esas circunstancias, tampoco tengáis sensación de que os perdéis algo, porque los ejercicios, las prácticas, las aclaraciones que se hagan en tutorías presenciales, aquellos que vengan, luego se cuelgan en el foro. ¿Vale? Para que todo el mundo pues, lo vea. Naturalmente el profesor va a aportar ejercicios de prácticas y demás, unos serán con soluciones, otros sin soluciones, y en este sentido cada unidad lleva asociadas dos cosas. Una, un examen online que genera la plataforma y que con una batería de unas 30 preguntas coge 10 al azar y te las propone, ¿vale? Y tú las resuelves. Te lo corrige online. Y así hasta 3 veces puedes hacerlo, ¿vale? Eso es recapitulativo para que tú mismo veas a ver qué tal llevas el tema, ¿vale? El profesor no corrige eso, lo hace la máquina automáticamente, O sea que los test de autoevaluación, por decirlo así, los corrige la propia máquina. Es interesante que los hagáis, Además, cada unidad va a llevar una tarea asociada, tarea que el profesor o profesora puede cambiar, Esa tarea, el profesor dirá, bueno, ya está vista, os he dejado 2 o 3 semanas para que veáis esta unidad. Es un tiempo más que prudencial para que ya la tengáis bien. Entonces ahora os voy a abrir mañana una tarea, tenéis 1 o 2 semanas para hacerla, el tiempo lo fija cada profesor según el módulo que sea, no es lo mismo una tarea muy cortita de una asignatura que otra, pues de montar unas redes, por ejemplo, Es distinto el tiempo que se requiere. En este sentido, os da, la tarea se abre en tal fecha y se cierra en tal otra. Todas aquellas personas matriculadas que entreguen la tarea en plazo, tendrán la tarea corregida y se les envía una corrección, si la ha superado o no. ¿La tarea qué es? La tarea no es más que un ejercicio que suele englobar todo lo tratado para que tú mismo veas cómo tienes eso. ¿De acuerdo? Si está bien, si está mal, creí que lo tenía mejor,
oh caray, qué bien me salió, pues lo tengo mejor de lo que pensaba, ¿eh? Las dos posturas. Imaginaos, primer parcial, pues a lo mejor os entran 2 unidades, o a lo mejor os entran 3, ¿vale? Aquel alumnado que entregue las 3 tareas, verá la nota del examen presencial incrementada en 1 punto, como máximo. Y este incremento os lo tiene que transmitir cada profesor en su módulo. Porque habrá profesores que digan, bueno, pues estas 3 tareas, pues 1 punto. Pero habrá otro que diga, no, estas tareas son de una importancia y de una relevancia para el tema mayor, pues 2 puntos. Es decir, esa valoración os lo dice él, ¿vale? Pero es interesante en todo caso que lo hagáis por lo que os aporta a vosotros, los exámenes van a ser ante ordenador y en papel, según el tipo de asignatura y según la temporalización, primer parcial, segundo parcial, tercer parcial y demás. Se os va a indicar, como decía el jefe de estudios, tal día, a tal hora, en tal aula, comienza el examen y dura hasta tal hora. Se os dará, todos los exámenes están normalizados y todos los módulos están normalizados. Si veis uno, prácticamente los visteis todos, en cuanto a la estructura. Y los exámenes también van a tener el mismo formato prácticamente todos. Tenéis una hoja de firma de asistencia al examen y a continuación se os entregará a todos aquellos que lo pidáis una hoja de justificación de que has asistido al examen, ¿vale? Con esa duración, tal día, tal hora, parcial, liderador de materia, etcétera, etcétera. Bien, tengo aquí anotado alguna cosilla más. No. Digitalmente se me fue. Puede haber recuperaciones en el sentido de que el concepto de recuperación sí se considera, pero queda a discreción del profesor de turno que lo aplique o no. El tema de evaluación continua, hay asignaturas que necesitan que para aprobar el segundo parcial tengas aprobado el primero, ¿vale? En ese caso sería necesario. Y hay otras que no. ¿Por qué? Porque los contenidos son, digamos, como bastante estancos y están separados. Y no tiene mucho que ver el primer parcial con el contenido del segundo. En todo caso, necesitas todos los parciales aprobados para tener la asignatura o el módulo aprobado, Y en cuanto a las tutorías telemáticas, son horas que tiene que estar el profesorado aquí en el centro y está a vuestra disposición. Podéis contactar por teléfono, por correo electrónico, a través de la plataforma, incluso si estáis por aquí cerca podéis venir presencialmente y comentar pues, cualquier cuestión que tengáis, cualquier duda con respecto a los contenidos. Y yo creo que, no sé si se me olvida nada que queréis preguntar ahora vosotros, por ejemplo. ¿Tenéis alguna pregunta? Bueno, una cosa importante. Hoy es la presentación, mañana y pasado, o sea, a partir de hoy, ya podéis ir entrando en los distintos cursos y presentándoos. Podéis practicar con la plataforma, que ya la tenéis abierta, y en concreto, para cualquier duda que tengáis, tenéis un fichero, que es un PDF, que se llama Guía del Alumnado. En esa guía del alumnado se explica más o menos cómo funcionaría la plataforma. La plataforma es un Moodle, y funciona como un Moodle típico. ¿Vale? El lunes abriríamos todo el profesorado, todo simultáneamente, la unidad 1. ¿Vale? Y no se abre el curso entero, sino que vamos abriendo por unidades, en función de cómo vaya el grupo. Cuando el profesor detecta que el tema está más o menos dominado pues por casi todo el mundo, pues automáticamente abre la tarea de esa unidad, el examen de esa unidad, el online, y a continuación os diría, tal día se abre la siguiente unidad, ¿vale? Y así continuamente. No estudiéis agobiados, no estudiéis con prisas, nada de caras constreñidas delante del ordenador, sino que esto tiene que ser relajado, ¿vale? Y ya os digo, contáis con todos los compañeros como gran red social de apoyo. Nunca nadie trabaja solo en ninguna empresa, no existen ratones de biblioteca en las empresas, siempre se está en grupos, trabajando. En ese sentido,
cuando cualquier profesor os ponga un ejercicio, lo podéis sacar entre varios, en el foro con aportaciones. Naturalmente, lo ideal no sería que uno dijera, yo ya lo saqué y os pongo la solución. No, ir a poquitos para que vayáis aprendiendo, para que los demás vayan comparando. Ah, mira cómo lo empezó, yo no lo empecé así. ¿Entendéis? O sea, para poder aprender. Una cosa es aprobar y otra es aprender. No suelen ir parejas. Hay quien aprueba y no ha aprendido mucho, y hay quien aprende y a lo mejor suspende. Somos de los que pensamos que alguien que saque un 8 no significa que sepa el doble que quien saca un 4. Vale, aunque la nota sí lo sea. Pero bueno, en este sentido tenéis todo el apoyo de todo el equipo. Cualquier problema que tengáis, cualquier necesidad, cualquier requerimiento, nos lo hacéis saber y lo tenemos en cuenta. Vale, pues ahora si tenéis alguna pregunta. Hola, buenas tardes. Yo tenía dos preguntas, una más importante y otra, me importa a mí por mis condiciones físicas. La primera sería, se dijo que los exámenes que son presenciales son inamovibles y ahí está. Pero en caso de las tutorías, si por algún motivo no están programadas y no puedes venir, ¿cómo quedaría? Las tutorías tienen una fecha y hora. Sí. Sí. Yo tengo los miércoles de 4 a 6, por ejemplo, para un grupo, y de 6 en adelante, de 6 a 8 prácticamente, para otro grupo. Esas tutorías son fijas todo el año. Tú puedes venir a cualquiera de esas tutorías. Vale, no, o sea, son inamovibles, pero es voluntario para ti el venir, no es obligatorio. Vale. Y después, ya es un poquito más personal. En el caso de SIR, Sistemas Informáticos y Redes, ¿dónde quedarían las clases? ¿Dónde quedaría la clase, la que...? Las tutorías presenciales de ASIR son en la 01, aquí abajo. Ya son abajo. Sí. ¿Dónde está la Secretaría? No, aquí. Esa puerta que tenéis a vuestra izquierda o a vuestra derecha. Vale. Gracias. Vale. Sí, me parece eso. Hola. En el caso que mencionabas ahora de que los profesores pueden valorar las tareas más o menos, ¿se podrían valorar en algún caso suficientemente como para aprobar simplemente con las tareas? No. Me está comentando el jefe de estudios que la valoración de las tareas sería todas con 1. Todo el profesorado de este año valoraría con 1. ¿No pueden valer más? Depende, eso se tendrá que reunir el equipo docente, todos los profesores, y decir cómo lo van a hacer. O sea, no es que cada uno haga lo que le dé la gana. Ahí tienen que llegar a un acuerdo. Normalmente estos últimos años, desde que se empezó con distancia, las tareas se valoraron 1 punto. Que este año acuerdan que se valoren 2, bueno, pues ya lo acordarán y ya os lo dirán. Pero me temo que no. No es una labor para que se pueda aprobar con eso, porque nadie nos garantiza que las estéis haciendo vosotros. Mira, perdona, es que hay 2 tipos de tareas. Nos estábamos refiriendo a las tareas que vienen con la unidad. Cada unidad tiene una tarea de realización obligatoria, o sea, obligatoria no, de libre realización, pero es recomendable hacer esa tarea. Pero es que, y esa es la que puede, esas tareas son las que valen 1 punto, ¿vale? Pero después, cada profesor o profesora puede establecer tareas a mayores. Y ahí puede darle la puntuación o la valoración que él os diga previamente. ¿Vale? Es decir, puede haber más de una tarea por unidad. Yo igual digo, bueno, pues ahora vais a hacer estas 3 tareas y puntúan de esta manera cada una. Pero eso es cada profesor en cada módulo. Ahora, la tarea que va asociada a cada módulo, esa es la que, si tú realizas las que corresponden a una evaluación, como máximo,
incrementarían la nota del examen presencial en un punto. Esas. ¿Vale? Pero entonces, yo creo que se me da igual, pero entonces, con las tareas que pueda poner a mayores del profesor, se podría tener 6 puntos, por ejemplo. No. No, porque ya te digo yo que pocos van a hacer eso, pero bueno. Se podría, para ver eso correctamente, se os colgará la programación de cada módulo en la plataforma. En esa programación hay unos criterios de evaluación. Mirarlos y si ahí pone que aprobáis sin hacer nada, pues aprobáis sin hacer nada. Pero si no, ceñiros a lo que ponga ahí. Eso es lo que va a valer, los criterios de evaluación que veáis en la programación del módulo. La tendréis colgada en su momento, hasta el día 15 de octubre las estarán haciendo todavía, y ahí es donde efectivamente se os dirá y veréis cómo podéis aprobar el módulo. Yo repito lo que os dije, las tareas esas que vienen ya directamente en los materiales que se os dan en la plataforma, si las hacéis siempre se valoraron un punto. Lo que dice Emiliano, que después alguno ponga más y tal, tiene que estar en esos criterios de evaluación. Si no está ahí, olvidaros de eso. ¿Vale? Hola, buenas tardes. Soy de primero de DAM y quería preguntar porque en la aplicación pone que había que bajar, bueno, en la plataforma que había que bajar una aplicación y quería saber si las tareas hay que hacerlas a través de la aplicación y luego mandarlo por mail o se manda a través de la plataforma. Las tareas se ponen a través de la plataforma y las enviáis a través de la plataforma. Hay un sistema, no hay aplicación, es un sistema que tiene la plataforma de tarea, es la generación de una tarea, en donde el profesor pone una tarea y todos y cada uno de vosotros la enviáis en un formato, o bien formato Word, o Write, o PDF, el que marque el profesor o el que queráis vosotros. Pero siempre a través de la plataforma. Siempre a través de la plataforma todo. O sea que no hay que bajar nada adicional. No hay que bajar nada adicional. Y la calificación de esa tarea también es a través de la plataforma. En la plataforma vais a tener toda la información. Hola, yo tengo una duda acerca de la estructura del ciclo total, que se compone de módulos durante 2 años, ¿no? Y luego hablabas del FCTC, bueno, que es la prácticas en empresa, supongo. Entonces, ¿cómo se modula esto para personas que están trabajando, están en activo? Bueno, no os lo comenté antes, pero lógicamente os hablé de las convalidaciones y la FCT también es un módulo más. Y como tal módulo también se puede convalidar. Y la forma de convalidarlo es con la práctica laboral. Entonces, quien haya estado trabajando, esté trabajando dentro del sector en tareas relacionadas con ese ciclo, puede convalidarla. ¿Cuánto es fuera Un año. Tiene que acreditar 1 año de trabajo y se le convalidaría. Si es fuera del sector, si tiene nada... Si fuera del sector, como comprenderás, no... No, pero digo, a nivel de seguridad social, si estás trabajando en una empresa, ¿cómo puedes trabajar en prácticas en otras? Bueno, ahí en ese caso sí, lo tenéis un poco complicado, pero lo que solemos hacer es medias jornadas. Tendríais que solicitar una media jornada en vuestra empresa y la otra media iríais a hacer la FCT. Si no, pues bueno, ya cuando habléis con el coordinador, pues ya os comentará el que lleva la FCT. Pero bueno, en principio la práctica laboral dentro del sector informático y en actividades que lógicamente se relacionen con el ciclo estaría convalidada. Pues, mira, eu sou titor de ciclo medio a distancia este ano. Teño o caso de un alumno que traballa a turnos, unha semana pola mañá, unha semana pola tarde. Esta persoa en concreto vai facer a FCT e vai comenzar o 1 de outubro e vai rematar o 27 de febreiro do ano que ven. E vai ir 4 horas cada día á empresa. O sea, a semana que está el turno de mañá, el vai, creo que entra ás 6 da mañá e sai a 1 ou ás 2 e vai pola tarde á empresa. E a semana que vai de tarde, o sea que prolongase no tempo, é o que se chama doble período, e solamente se fai 4 horas diarias de prácticas. Claro, se ti dis que na tua empresa non podes despois 4 horas, pues, xa é difícil, pero a solución a xente que traballa é eso, en vez de facelo no período habitual de 1 de outubro a 13 de decembro, que cada neste ano así as datas, pues vai de 1 de outubro a 27 de febreiro, e solamente 4 horas, que, bueno, entendo tamén que a empresa pode darle un pouco de facilidade se un día ten que ir
3 horas e media, pois o mellor pode recuperarla dentro do horario habitual da empresa. As prácticas non se poden facer en fin de semana. En informática sí que hai outras familias profesionais, como pode ser hostalería, na que se pode facer en fin de semana, pero as prácticas non se poden facer en fin de semana, nin fora do horario habitual da empresa. Entón, por eso hai un problema de que dice que eu traballo moito e non podo no horario habitual. Pois, lamentablemente, as prácticas ten que ser no horario habitual da empresa e de lunes a venres. Días laborais tamén, non? Tampouco poden ir días festivos. Non hai eso de... En informática. Descoñezo se en hostalería poden ir, por exemplo, tamén os días festivos, pero en informática non hai esa excepción. Yo quería deciros una cosa con respecto a este tema del FCT, y es que la experiencia que tenemos en la formación en centros de trabajo con el alumnado de distancia es calificada por las empresas como excelente. Es cierto esto, ¿eh? Es excelente vuestra valoración por parte de las empresas una vez termináis y vais a hacer prácticas allí. Y además, esto lo corrobora el que hace 2 años el premio gallego de informática lo llevó un alumno del San Clemente de distancia. No lo llevó de presencial, lo llevó de distancia, ¿eh? Con lo cual, ánimo y a por otro, ¿eh? Hablando con la persona que lo llevó, me decía, el día de la presentación, cuando estabais sentados, ¿quién me lo iba a decir a mí? Comentaba. O sea que le puede caer a cualquiera que tenga motivación e interés, ¿vale? Sabéis que prácticamente, bueno, ya tengo alguna persona presentada en el foro de presentación en mi asignatura y me comentaba que estaba buscando un cambio de trabajo y demás. Sabéis que en el sector de las nuevas tecnologías hay una escasez de puestos de trabajo. La demanda es muchísimo mayor que todo lo que se oferta. Si ahora mismo me conseguís un grupo de 30 personas que programan Java, están los 30 colocados, ¿eh? Y quien dice Java dice cualquier otro tema. Temas como inteligencia artificial, cloud, seguridad informática. Sabéis que hoy en día no hay profesionales para atender semejante demanda como hay. Aquí en el instituto somos casi 47 profesores de informática. 24 o 26 están implicados en distancia, y en presencial, el resto también, ¿eh? Y con un alumnado de unos 1000, entre alumnos y alumnas, aproximadamente redondeando, sobre 1000, si ahora mismo me decís, hay un puesto de trabajo, ofréceselo a alguien, pues de verdad que nadie lo coge porque están todos colocados. Esto ha pasado, en los últimos años viene pasando. Y el tema de la crisis se notó un poco, pero muy poquito, ¿eh? Porque informática abarca prácticamente todos los sectores de la vida hoy en día. Entonces se demanda mucho profesional. Esto es una razón para daros ánimo, para decir, mira, aunque te cueste, dale para adelante. Si das un paso atrás, pero que sea para coger carrerilla, impulso. Que no se diga que no lo has intentado, ¿vale? Y si lo intentas, cuentas con nuestro apoyo para que podáis seguir adelante, ¿vale? ¿Más cosas? Bueno, entonces, si no tenéis más preguntas, os vais presentando, vais practicando en los foros y el lunes abrimos la unidad 1. Podéis ahora, como dije antes, recoger la fotocopia de los calendarios, cada uno en el ciclo que esté. Por ahí está Carlos Martínez del ciclo de DAN, Olga de ASIR, Víctor de SMR y José de DAN. Según el ciclo en el que estéis matriculados, os dirigís a uno de ellos y os da esa fotocopia. ¿De acuerdo?